Bendito sea el Padre que contamos con los espíritus para venir a contarnos tantas y tantas historias como esta. Historias de personajes de la vida real, transeúntes de la vida terrestre que al igual que nosotros transcurren sus vidas, sus reencarnaciones en la búsqueda de la redención. ¿Y qué historia? Vaya, qué historia tenemos hoy, señores. Psicografiada por Divaldo Franco, dictada por el inigualable escritor y poeta francés Victor Hugo, creador de obras excelsas y bien conocidas como Los Miserables. Un autor entrañable, soy su fan desde siempre y ahora desde el más allá nos comparte este relato de la vida real para mostrarnos que nada ocurre porque sí, nada ocurre por casualidad. Todo lo que nos ocurre en esta vida viene como consecuencia de nuestras acciones y de ahí lo importante de vigilar siempre nuestros actos y encaminarlos al amor. Comenzamos el análisis y vamos a ver de qué trata el libro Sublime Expiación. Antes que nada quiero decir que dedico este video a una amiga entrañable que ya partió hacia la patria espiritual, que ya está viviendo en otro plano, a mi muy querida amiga Ani Padilla. Con todo mi amor para ti. Esta es la historia donde Armando, nombre que le asignan a Divaldo Franco en el relato, conoce a un joven llamado Lucien en una de sus visitas a cierta ciudad brasileña a la que va a dar una conferencia en su calidad de divulgador de la doctrina espírita. De inmediato ambos sienten una afinidad, una amistad increíble y se hacen amigos, como esas veces que conoces a alguien que no sabes por qué te cae bien o en el contrario no sabes por qué te cae mal, pero hay una historia de fondo, ¿no? Es cuando reconoces a esa persona especial y ellos se reconocieron y se hicieron amigos. Divaldo admirando las capacidades de Lucien en el piano y Lucien admirando las capacidades oratorias y humanitarias de Divaldo. Nos cuentan que a pesar de que fue el nacimiento de una sincera amistad y que estuvieron cultivándola durante algún tiempo por correspondencia, en aquellos tiempos que era la correspondencia normal, por cartita esa que te llegaba por el cartero, se estuvieron escribiendo un tiempo, pero luego dejaron de hacerlo durante 10 años. Años en los que Divaldo suponía que Lucien había cumplido su proyecto de ir a estudiar a Rusia, iba a estudiar piano con una beca que se había ganado para irse al extranjero. Y lo descubrió cuando le llegó la carta de Lucien informándole que estaba internado en una colonia de leprosos y que había sido abandonado ahí desde hacía muchos años por sus familiares y sus amigos. Entonces ahí es donde comienza nuestra historia. Divaldo se conmovió en demasía por dicha noticia y sintió una afectación a nivel personal, ya que la lepra siempre había sido un tema sensible para él. No sabía el por qué, pero le impresionaba desde niño solo nombrar la palabra. Hace ahí una serie de reflexiones al respecto y supone que tuvo que ver él con esa enfermedad en el pasado, ya que conociendo los postulados de la doctrina espírita y sus amplias explicaciones sobre las vidas pasadas, pues eso era lo más probable, era la explicación que él encontró. Igualmente, para corroborar esas sospechas, el espíritu de un hombre que llevaba por nombre Jesús González, que se mostraba ante él con las heridas de ese llamado también mal de Hansen, o sea, de la lepra, en espíritu le visitó a Divaldo y le contó que su amigo Lucien pertenecía a un grupo de penitentes del pasado cuyos lazos de horror los unían y que debían expiar todos a través de ese mal en esta vida. Que él, Divaldo, como medium, tenía que saber que no se equivocaba al sentir esa aberración hacia la lepra, que había alguna historia ahí, que el bacilo del mal de Hansen, el bacilo digamos, ahí el germen de la enfermedad, también habitaba en él, en Divaldo, pero que estaba en sus manos desarrollarlo o no, puesto que sus acciones y su dedicación al servicio del prójimo con amor también era una forma de expiación. O sea, nos abre ahí la pauta de que quizás hay cosas que nos puedan suceder, enfermedades, situaciones difíciles, que por karma, que por cuestiones del pasado tenemos forzosamente que pasar por ellas,
pero no tan forzoso. Dice, si tu vida la estás dedicando al servicio del amor, también estás pagando de alguna manera con amor y no con sufrimiento esa deuda que está ahí pendiente, ¿no? Esa parte a mí me impresionó mucho y me gustó mucho porque le dijo, el bacilo del mal de Hansen está en ti, pero depende de ti desarrollarlo o no. Puede que seas leproso en esta vida, pero puede que no, porque como estás tan entregado a tu actividad de amor, tal vez en la justicia divina lo ven y dicen, no es necesario que la padezca, ¿no? Queda ahí la enseñanza que yo retomo para mi persona, para decir, no es necesario escarmentar con dolor. Podemos hacer ese pago con amor hacia los demás antes de que nos pase algo malo, ¿no? El espíritu de Jesús González que le hablaba a Divaldo y se mostraba él con todas las afectaciones de las ulceraciones de la lepra, pero poco a poco el espíritu se iba transformando a una persona sana, normal y con mucha belleza, en la medida en la que le narraba las glorias de la expiación y la liberación del alma, y al mismo tiempo le pedía ayuda a Divaldo para ir a consolar no solo a Lucien, a la población de los leprosos, sino también a todos los miembros de esa colonia, ya que ese espíritu, el espíritu de Jesús González, en su paso por ahí cuando estuvo en vida, fundó una casa espírita que aún seguía en funciones y que necesitaba de estos colaboradores sinceros y comprometidos con el Evangelio del Maestro Jesús. Divaldo tuvo que hacer mucho trabajo reflexivo para dejar de lado todas sus sensaciones respecto a la enfermedad y se comprometió, claro que sí, a ayudar a Jesús González y a ir a visitar a su amigo Lucien a esta colonia de leprosos. Cuando lo visita, ambos, Lucien y Divaldo, se cuentan sus diversos flagelos, se cuentan sus sufrimientos, se cuentan lo que ha pasado a lo largo de estos 10 años que dejaron de verse. Mientras Lucien le cuenta pues todo su malestar, Divaldo no se queja. Siempre él está con una actitud armoniosa, solo que sí trae, o sea, sí tiene cosas dentro de él, pero no le gusta expresarlas o dejarlas sobre las demás personas. Él carga ese peso en sí mismo, carga el peso de la soledad y dice que ya que quien vive para los demás no tiene tiempo para llorar sus propias penas, y da una gran lección con sus palabras de aliento al amigo en sufrimiento, infundiéndole esperanza y fuerza para seguir adelante. Y en esta parte de la historia hay un párrafo exquisito donde Víctor Hugo exalta majestuosamente cómo dos amigos sinceros refuerzan los lazos entre sí al apoyarse. Es tan excelso que me gustaría leérselos íntegramente. Los corazones crucificados encuentran amparo en otros corazones, se valen de los mismos para sublimar los dolores largamente soportados, como si de esta manera fortaleciesen el acero de la confianza con el fuego de la solidaridad, del coraje y de la fe. Por esta razón sus diálogos son buceos profundos de paz a través de los recursos de la oración y del intercambio de ideas renovadoras que dan sostén y coraje para proseguir sin desánimo. Palabras de Víctor Hugo, ¿verdad? Excelsas, la verdad, maravilloso. Palabra por palabra describir cómo un amigo que escucha a veces hace más bien que las propias medicinas, cómo las palabras de amor curan la soledad y dan fuerza para enfrentar la vida. Pero cada quien habla desde su perspectiva, desde el lugar donde habita su corazón. Así, mientras Divaldo le hablaba a Lucien de permanecer en la lucha con ánimo y con fe, Lucien le hablaba a Divaldo del miedo y le decía: el miedo es un verdugo impenitente que todo destruye, seguro de sí mismo mientras despedaza, transforma todo en pavor. Pequeños ruidos son como truenos, el susurro del viento parece la voz de un fantasma, y nuestra propia respiración suena como el estertor de un gigante preparado para dar el golpe fatal. Terrible, ¿no? Pero imagínense el estado de ánimo que tenía Lucien después de haber vivido lo que vivió, después de haber pasado
desde una depresión profunda y pensamientos suicidas hasta la resignación desesperanzada. Y aunque Vivaldo trataba de darle consuelo a su amigo y de recordarle que como espírita tenía la obligación de ver más allá del sufrimiento presente, de comprender que nadie sufre más allá de lo que debe, que nadie paga más allá de lo que debe, así Lucien le cuenta que está al tanto de ello, es espírita, claro que lo sabe. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Cuando llegas a la práctica en la vida cotidiana, cuando tienes que enfrentar los problemas, es cuando realmente se pone a prueba la fe. Y Lucien lo sabe, claro que lo sabe, él es estudioso de la doctrina espírita y incluso sabe más allá, le cuenta a Vivaldo, más allá de solo la teoría. Le dice que sabe qué errores cometió él en su vida pasada, por los cuales ahora está pagando con esa dolorosa enfermedad. Así le contó que desde el primer día que llegó a la colonia de leprosos, en un sueño le fue revelada esa verdad. Fue en una vida pasada, en Italia del siglo XV y entrado también ya el siglo XVI, más específicamente un año en que todos reconocemos muy bien, 1492. ¿Recuerdan? Cristóbal Colón, los Reyes Católicos, las tres carabelas, el descubrimiento de América. Pues bien, justo en ese año en Italia se sitúa la vida de Lucien, donde ahí se llamaba Giuliano y era un artista, un músico protegido de César Borgia, hijo del entonces Papa Alejandro VI, un hombre joven con aspiraciones de grandeza y arrastrado por las costumbres insanas de su protector y de la ciudad de Roma en aquellos ayeres. Acostumbrado a la riqueza, a los excesos, a los placeres, se enamora de Gracia, una chica protegida de la hermana de César, la también hija del Papa, Lucrecia Borgia. Hace todo por conquistar a la chica, ambiciosa, que disfrutaba de las atenciones de hombres casados, de toda clase de hombres como Giuliano o como Alfonso, el esposo de la señora Lucrecia, que estaba también un poco encaprichado con ella, como si fuera una prenda que espera venderse al mejor postor. Esta mujer ilusionó a uno y a otro hasta que sus favores los conquistó el patrón, porque era quien tenía más posibilidades, ¿no? Desilusionó así al pobre Giuliano, que acudía al consejo y apoyo de su señor César para la venganza. Para ese entonces César era hijo del Papa, era un general sanguinario y estratega al servicio de los intereses de la religión, o sea, de su padre, el Papa. Ya tenía un odio arraigado hacia Alfonso, que era su cuñado, el esposo de su hermana, y entre las malas lenguas se decía que por causa de las relaciones insanas que tenía César con su hermana, y ese chisme, bueno, transcurría por ahí, ¿no? Pero eso odiaba a Alfonso y eso justificaba el odio a su cuñado. Pero también influían otras tantas disputas políticas y alianzas turbulentas, ya todos saben más o menos de la historia de los Borgia, ¿no? Y cómo se llevaban las cosas de política y religión en esas épocas en Roma. César había apoyado el matrimonio de su hermana con Alfonso por convenirle a planes políticos y manejos del Papa, pero era bien sabido que cuando ya no les servía para nada la relación con una persona, la desechaban, la asesinaban, la desaparecían o la envenenaban. Por ahí era muy conocido los casos, ¿no? de usar venenos extraños. Y ese era el caso de Alfonso con César y viceversa, porque él también odiaba a César y se habían enfrascado en una serie de intentos de asesinatos el uno con el otro. Así que la queja de Giuliano pues solo fue una razón más que tomó César para vengarse de Alfonso, quien en su afán de hacerse del amor, más bien de la pasión de la chica Gracia, la convirtió en su amante, y cuando la chica quedó embarazada la obligó a abortar, y en ese proceso Gracia también perdió la vida. Por eso era el coraje de Giuliano, porque le quitó a la chica que amaba, la embarazó y aparte en el aborto pues la chica perdió la vida, perdió a Gracia para siempre. Se dice
que en la historia que todos conocemos que Lucrecia, la esposa de Alfonso, o sea la hermana de César, hija del Papa, que era una mujer frágil y enfermiza. Eso es lo que dicen los libros de historia, pero lo que no saben o lo que no cuentan es que esa enfermedad constante que ella tenía era ocasionada por la obsesión que tenía del espíritu de una mujer dolida. Y ese espíritu era precisamente el de su protegida, la examante de su esposo, la difunta Gracia. Por eso ella estaba enferma todo el tiempo, porque el espíritu de esta chica con afán de venganza siempre estaba pegado a ella, alimentándose de su energía. Eso es una verdad que todos como espíritas sabemos, ¿no? Que estamos susceptibles a las influencias de los espíritus. Dependiendo de cómo vibremos es el tipo de espíritus que se acercan a ti. A veces como artista, como poeta, te sientes muy inspirado, pues es porque tienes espíritus buenos ahí a tu lado que te están susurrando, dando ideas o motivando, compartiéndote buenas energías. Pero a veces cuando estamos enfrascados en una vida como la que tenían ellos, así de venganzas, asesinatos, etcétera, 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 pues ya se imaginarán la clase de vibra que tienes y la clase de espíritus que se acercan a ti, ¿no? Y por eso estaba enferma Lucrecia, porque el espíritu de Gracia, que era muy afín a esa vibración, pues se le pegó y le estaba absorbiendo la energía. Pues bien, después de mucho ir y venir en el territorio de la venganza, por fin César logró mandar matar a Alfonso y siguió él con su vida como si nada, ¿no? Le permitieron como concesión especial, como ser hijo del Papa, renunciar a su puesto de cardenal y se casó entonces de nuevo, adquiriendo propiedades y obligaciones y ascendiendo en su puesto como lugarteniente a Giuliano, que era antes nada más su entretenedor, era un artista que tocaba el instrumento muy como prodigio y lo tenían ahí considerado como un gran aliado, pero lo subió de puesto porque ahora tenía muchas tierras y César lo puso como su lugarteniente en un pueblecito que se llamaba Faenza en la ciudad, en Italia, en el norte de Italia. Y allá va Giuliano, nuestro personaje, Lucien, amargado, endurecido de corazón, más vicioso que nunca de mujeres y placeres insano, como deseando cobrarle a la vida la felicidad que nunca había tenido. Él hace una reflexión sobre su vida y dice que él era hijo bastardo de un hombre de buena posición, que se vino a menos cuando perdió su fortuna. Que nunca fue querido ni por el padre ni por nadie y que siempre fue ignorado, que fue hijo de una madre que era una concubina sin importancia y la cual le habían dicho que había fallecido desde que él era una criatura pequeña. Solo en una soledad inmensa pues se dejó seducir por los placeres de la vida y tomó ese camino, ¿no? Sentía que realmente nunca nadie lo había amado como él hubiera querido ser amado, ¿no? Y en ese nuevo escenario, cuando llega a Faenza, él se encapricha ahora con una mujer, con una condesa viuda que simplemente la ve pasar por el camino, su belleza le impresiona, algo le llama la atención y hace hasta todo lo posible por conocerla. Se presenta en su casa con unas formas y unos modales toscos y rudos, porque así había aprendido a comportarse en su lapso de vida trabajando para los Borgia, exudando poder, prepotencia, y solo logra espantar a la condesa Isabela y a la hija de ella, que se llamaba Beatriz, tanto que le prohíben volver a pisar la casa de la viuda y lo corren. Enfermo de rabia por el desprecio y reprendido incluso por el gobernador de Faenza por esa semejante ofensa, Giuliano decidió conseguir a esa mujer por cualquier medio. Así que trazó un plan y llegado el momento secuestra a ambas, a Isabela y a su hija Beatriz. Estando ya en una finca apartada lejos de la ciudad, nadie sabía el paradero de ellas y estuvieron a merced del secuestrador por algún tiempo, ¿no? Mas en un momento de brillante mediunidad, Isabela en sus sueños se reencuentra con su difunto marido, el conde con el que ella había estado casada, y él le revela las grandes verdades de la inmortalidad del alma. Isabela tenía mediunidad, así que habla con el espíritu de su esposo y él le dice pues que
cosas difíciles están por venir, ¿no? Ella ya estaba presa, estaba secuestrada y le dice pues algo difícil va a venir, pero tranquila, la muerte no existe, tú ten fe, esto que estás pasando pues tiene su razón karmática, tiene su razón de por qué, pero tú tranquila, hay buenos espíritus que están a tu lado, porque ella era una mujer muy devota, muy católica, de mucha oración, dice, estamos buenos espíritus contigo, todo va a pasar, solo tienes que ser fuerte y nada, ¿no? Entonces de alguna manera en ese sueño la prepara para lo que viene. Le dice que los actos innombrables que Juliano va a cometer pues también son parte de una expiación y debe ser fuerte porque todo terminará pronto para ella, dándole a entender pues que sí morirá, pero que su hija Beatriz ha de continuar con vida. Y así sucede cuando Juliano regresa después de haber ido a la búsqueda improvisada por toda la ciudad para buscar a las desaparecidas para disimular. Se presentó entre las autoridades y ¿cómo que se perdieron? ¿Cómo que las secuestraron? Yo les ayudo a buscar, ¿no? Tratando de fingir, aunque todos sospechaban que él tenía que ver con el asunto. Y ya cuando le dijeron pues que sospechaban de él, mejor se retiró y ya fue a ver a las chicas secuestradas. Juliano trató de hacerse del amor de Isabela a la fuerza y ella le dijo que jamás lo podría amar. Pero ella se sentía rara con él, desde que lo conoció sentía así una atracción, se le hacía atractivo, sentía algo, pero al mismo tiempo sentía que lo aborrecía, sentía miedo al ver su rostro, pero al ver sus ojos no podía evitar sentir algo por él. Eso la tenía abrumada desde el primer momento que le conoció. Pero así ella le dijo que pues su único amor era su hija Beatriz y que le pedía clemencia para ella. O sea que a Isabela le podía hacer lo que quisiera, pero que a su hija Beatriz la dejara vivir. Sin embargo, pues, este hombre encaprichado, enojado, viendo que el único objeto de amor era Beatriz, entonces quiso matar a Beatriz. Y pues madre amorosa, al fin Isabela se interpone en el camino del puñal y termina ensartándole el puñal en el corazón a Isabela. Ella cae al suelo bañada en sangre y desesperado Juliano implora que no muera, porque de repente pues ve la escena, ¿no? La mujer que él quiere tirada en el piso con un puñal clavado, la sangre, etcétera, etcétera. Le revisa el pecho donde clavó el puñal y le encuentra una curiosa medallita que era igual a una que él tenía, una que le decían que era herencia de su madre. Le pregunta a Isabela que de dónde la sacó y ella le dice pues no es asunto tuyo, ¿no? Ella ya muriendo, pero en lo que dura el último suspiro de un moribundo ambos caen en cuenta de una tragedia, sencillamente que Juliano era el hijo perdido de Isabela. Isabela era la madre de Juliano. Y por esa razón ella, al ver los ojos de él, recordaba a aquel hombre que había amado en antaño, aquel hombre que la tuvo como concubina, que nunca la hizo esposa y que la hizo pasar por muerta ante su hijo. Cruel, cruel realidad. Darse cuenta Juliano que había matado a su propia madre, que había deseado a su propia madre, que el amor o la atracción que él sentía y que confundió con pasión no era más que el llamado de la sangre. Sin poder soportarlo, él también tomó el mismo puñal y se quitó la vida, dejando a la pobre chica Beatriz traumatizada ahí en un extremo de la habitación, ¿no? Que le tocó ver todo. Esos eran los crímenes horrendos que purgaba Lucien. Nos cuenta Víctor Hugo, el narrador de esta historia, que al pasar al mundo espiritual, Isabela fue reconfortada y ayudada por su esposo, el conde, y por otros buenos espíritus. No así Juliano, que de inmediato fue atraído por la vibración de espíritus densos que a manera de vampiros se alimentaban de sus energías y lo torturaron por un tiempo indefinido. Dice que estuvo a punto de reencarnar en varias ocasiones, pero
no lo lograba, solo se engendraba en el vientre de alguna mujer, en un vientre materno, pero después de un tiempo era desechado en procesos de aborto. Eso sucede a veces con estos espíritus que traen esa carga tan densa, ¿no? Y que no fue hasta la actualidad en la que es narrada en esta historia de Lucien y Vivaldo que él logró por fin reencarnar y nacer como Lucien, y ahora estaba en este proceso de expiación con la enfermedad de la lepra. El joven portento del piano que amaba la música de Chopin y ahora era un leproso en el abandono. Vivaldo escuchó paciente la confesión de su amigo y le dijo, pues le confesó lo que le dijo Jesús González, ¿no? Que él también pertenecía a ese grupo de personas de aquella encarnación, de aquella vida, y que estaban unidos por muchos lazos de la vida de otras vidas, de otros momentos que en sus reencarnaciones. Mas si bien Lucien estaba abandonado por su familia de sangre, la familia espiritual le asistía. Le contó a Vivaldo que contaba con los cuidados de una amiga que se llamaba Miriam, que era una bondadosa señora espírita que le quería como si fuera una madre. Y en efecto, resulta que Miriam era la reencarnación de Isabela, que venía a amparar al hijo de antaño en este proceso de expiación. ¿Se pueden imaginar? La madre que él asesinó vino y regresó a amparar al hijo para ayudarlo a trascender esta expiación. Eso es lo maravilloso que tienen estas historias, que nos permiten ver cómo todo mundo, independientemente de lo crueles y ruines que hayan sido sus actos, tienen una oportunidad de redención, que la justicia divina tiene misericordia para todos, que nos pone las oportunidades para que nosotros volvamos a ganar la dignidad perdida. Y eso es esta oportunidad de vida para Lucien, era ganar la dignidad perdida. Sí, su espíritu iba a representar este mal con esta enfermedad, era sacar, digamos, de alguna manera la podredumbre del espíritu, la iba a reflejar la carne, porque esa era la expiación, es lo que tenía que pasar él para comprender que la vida es más que solo la belleza y los placeres mundanos o la belleza física, lo que ven estos ojos, para comprender lo que es la belleza interna y trabajara por embellecer el espíritu, porque no le quedaba de otra. Ante sufrir el desprecio de las personas por su imagen corporal, tenía que trabajar la fortaleza y la belleza interior, y estaba ahí acompañado de la que fue su madre en aquel tiempo, la persona que él asesinó, y en una sanar esa relación, en una relación de amor. Eso es lo que hace la justicia divina, que sanemos nuestras relaciones complicadas con amor, y eso es maravilloso, ¿no? También Lucien le contó a Vivaldo que él se había enamorado de una jovencita que frecuentaba ahí la colonia de leprosos, una chica que iba a hacer caridad con ellos, ¿no? Que también era espírita y que tenía por nombre Marcia, y que al trato con él pues ella también se había enamorado. ¿Y quién creen que era ella? Ni más ni menos que la Gracia de Antigua, de la mujer de la que se había él enamorado antes, la que murió en el aborto, ¿se acuerdan? Que en esta vida pues esta chica Marcia cargaba también con un desequilibrio psicológico que había persistido en su ser desde aquella trágica existencia en Italia. Todo lo que vivimos deja huella en nuestro espíritu. Entonces Gracia murió en un aborto, Gracia murió en desequilibrio, Gracia murió después de haber tenido también una vida de libertinaje, y todo eso se refleja en el estado de su espíritu. Y ahora que tiene esta encarnación tenía esos desequilibrios psicológicos que no le permitían vivir en paz. Pero Lucien confiesa pues que ese amor entre ellos ahí no tiene futuro,
pues ya hasta la madre de la chica lo había amenazado para que terminara con esa locura, pues él era un leproso y así lo trataba y le decía, ¿cómo tú te atreves a querer siquiera aspirar a tener una relación con mi hija que es tan bella y tú eres un leproso, ¿no? Y él mismo sentía que era una locura. Aunque Lucien aquí era una persona muy diferente a lo que fue Giuliano, también guardaba muchas similitudes en gustos y actitudes con él. Le gustaba el arte, le gustaba lo bueno, le gustaba lo fino, lo refinado, ansiaba los placeres que ya no podía gozar y ahora le daba horror la podredumbre de su propio cuerpo. Se decía a sí mismo que él no podía condenar a Marcia a amar a un cadáver viviente, putrefacto como él se sentía. Divaldo le aconseja que pues mantenga la esperanza en alto, que los cuerpos solo son un traje pasajero, pero que las almas son eternas y que algún día después de esta expiación él volvería a tener otro cuerpo hermoso, sano y que tendría toda la oportunidad de amar. Así que Lucien pues siguió su consejo, quiso mantener ese amor que le daba esperanza, que le daba vida, pero el desequilibrio mental de Marcia era muy fuerte. También las presiones de su madre terminaron llevándola al suicidio y postergando para ella la felicidad. El suicidio, según la doctrina espírita, es lo peor que podemos cometer, porque si estamos nosotros viviendo una situación difícil, lo que tenemos que hacer es sustentarnos en la fe, es agarrar la fuerza en la fe y decir esto también va a pasar y seguir adelante y enfrentar las dificultades hasta que nuestro tiempo natural llegue a su fin. No podemos acortar ese tiempo que se nos dio para enfrentar estas pruebas. Si tú decides quitarte la vida y acortar tus pruebas, lo único que estás haciendo es que las estás postergando, porque vas a tener que comenzar de nuevo. Es un examen que no terminaste, que dejaste a medias y que tendrás que utilizar otra vida para terminarla, ¿no? Si ella hubiera soportado esta vida, hubiera terminado hasta el fin, ella se habría coronado con la sublime expiación de todos sus pecados y surgiría como un alma limpia, nueva, para tener otra oportunidad de amar y ya una vida tranquila y feliz. Sin en cambio, pues ahora le espera otro camino, ¿no? Hay que purificar de nuevo. Es como endeudarte más con el karma. Por eso hay que ser fuerte entre las vicisitudes de la vida, agarrarnos de la fe y decir, esto también va a pasar. Hubo una segunda visita de Divaldo a Lucien en otro momento, cuando él fue a un evento de caridad espírita en una ciudad cercana donde estaba la colonia de leprosos. En dicho evento, organizado por Miriam, ya sabemos, la joven señora espírita que en aquella vida era Isabela, había sido la madre de Lucien, ella lo organizó y permitió que Lucien volviera a tocar el piano. Lucien estaba un poco recuperado, había pasado ya por algunas cirugías reconstructivas y su enfermedad, digamos que estaba por el momento estacionada, por lo que podía gozar de cierta tranquilidad a pesar de los pesares del alma. Así Lucien, ahí en ese evento, volvió a ver a su madre biológica, Angelina, aquella que había decidido excluirlo de su vida porque tenía una vida social muy agitada, era una persona de sociedad y prefirió guardar las apariencias para que la gente no se diera cuenta de que tenía un hijo leproso. Por eso decidió mandarlo a aquella colonia de leprosos y que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando con él. Angelina, siendo una mujer vanidosa, decidió invitar a Divaldo, a Miriam y a su propio hijo a un almuerzo a su casa, por vanidad, así como lo hacen las personas que desean contar la anécdota de que tal o cual persona estuvo en mi casa porque es una celebridad, y no por una admiración genuina, sino más bien por el estatus, porque para ese entonces pues Divaldo Franco ya era quien es ahora, así es que imagínense una personalidad internacional. Ellos aceptan, Divaldo más que nada, porque él es astuto como nadie, él sabe los motivos, él sabía los motivos, pero acepta esa convivencia sobre todo para propiciar el acercamiento entre Lucien y su madre biológica, ¿no? Y ahí Angelina sondea el asunto con su hijo y cómo va la enfermedad,
y le pregunta si ya está curado, si es que quizás podría resurgir de las cenizas de su corazón y volver a casa y volver a encajar en la sociedad. Pero pues él le dice que la lepra no se cura, que ni lo mata ni se cura, solo lo debilita para que sea otra enfermedad el que dé el golpe mortal. Entonces ella, asustada, confabula un plan que dentro de su retorcida cabeza tiene sentido para liberar a todos, liberar a su hijo, liberar a la familia y liberarse ella misma de esa situación. Al día siguiente, antes de que su hijo abandone la ciudad y regrese a la colonia de leprosos, Angelina le pide que la visite, pues ella tiene un regalo para él, un pastel. Después él emprende el viaje y vuela de vuelta en el mismo avión con Divaldo. Estando en el avión, Divaldo le pide un trozo de ese exquisito pastel que le regaló su mamá, porque es el regalo que le dio. Y Lucien le cuenta los pormenores de cómo su mamá se lo dio e insistió en que era exclusivamente para él, que no le diera a nadie, porque si lo hacía ella se enojaría mucho y que después no lo perdonaría. Así que de ese modo ella lo obligó a prometerle que no le iba a dar nada a nadie y le prometió que después de eso todos iban a estar en paz. Así que Lucien le dijo a Divaldo: sé que este pastel está envenenado, porque no es la primera vez que lo hace. Ya hace algunos años, cuando había ido a visitarlo en un momento que le dieron permiso de salir de la colonia de leprosos, Angelina también le había dado un pastel y le hizo prometer lo mismo, que no le iba a dar a nadie, que era un pastel exclusivo para él. Entonces pues él se lo prometió y así lo iba a hacer. Cuando llegó de nuevo a la colonia de leprosos, quiso tomar un pedazo del pastel y comérselo, pero en ese momento le llamaron porque un compañero había tenido una crisis, había intentado suicidarse, entonces había que apoyarse, y dice que se fue a apoyar al chico tratando, y se tardamos algún par de horas tratando de ayudarlo. Y cuando regresé estaba mi gato muerto, tieso totalmente, y se había comido el pastel. Y si le mandamos a hacer análisis, pues vivía en una colonia de leprosos donde tenían hospital, donde tenían laboratorio, le mandaron a hacer análisis y pues el resultado es que el gatito se había muerto envenenado con arsénico que estaba en el pastel. Y muchas y grandes fueron las reflexiones que Lucien hizo al respecto, no culpando a su madre y no haciendo juicio alguno por lo que hizo, pero sí con mucha tristeza descubrió en esta vida que la hermana de antaño, Beatriz, la hija de Isabela, era precisamente su madre. De ahí en la relación tan difícil, como les digo, la vida nos da la oportunidad de solucionar esas relaciones difíciles y nos emparenta a veces con nuestros verdugos o con personas que tenemos esas situaciones para sanarlas en amor. Entonces Angelina, su madre biológica, madre de Lucien, era ni más ni menos que la antigua hermana Beatriz, la que vio cómo mataba a su madre, ¿se acuerdan? Entonces era una relación difícil. Ella quería querer a su hijo, pero sentía una repulsión por él. Es complicado. Es complicado, pero la vida te da la oportunidad de resarcir eso en amor. Pero pues de ahí que Angelina a veces sintiera que amaba a su hijo, y otras tantas en pesadillas ella podía verse en presencia de los dos cadáveres ensangrentados ahí, de Isabela y de Juliano, y también sentía que lo odiaba. Eso también, las pesadillas o sueños recurrentes son remanentes que quedan ahí en el espíritu de lo que hemos vivido. Por eso no hay que desechar del todo, sobre todo cuando tienes un sueño recurrente. Tus guías espirituales ahí te dejan ver lo que necesitas ver para saber en ciertas circunstancias, ¿no? Y a ella se lo dejaron ver. Después de Angelina haberle dado este segundo pastel a su hijo, no pudo ni esperar a saber si Lucien se lo había comido, si había muerto, si nada. Simplemente quedó desquiciada. Y desde el momento en el que se lo dio, ella, su mente se fugó y tuvo que ser internada en una institución espírita para ayuda de los
para auxilio de los enfermos mentales, donde Miriam, su madre de antaño, Isabela, la cuidó, la ayudó a recuperarse. También con la ayuda de Lucien, que debo decir que tan solo 20 días después de este suceso, falleció naturalmente, no por el pastel, falleció naturalmente por un paro cardíaco y se incorporó a la patria espiritual, y como cumplió su tiempo y cumplió su expiación en su tiempo natural, al pasar a la otra vida surges como un espíritu radiante y renacido y hermoso y brillante y triunfante con tu sublime expiación, limpio ya de todo error y listo para tener otra oportunidad y demostrarle al Padre tu valía como espíritu, demostrarle que aprendiste la lección y que puedes ser un fiel servidor del amor. Entonces se incorporó a la patria espiritual Lucien y desde allá venía como espíritu a apoyar a la recuperación de su madre en esta vida, Angelina, o Beatriz, su hermana, en otra, ¿no? Todo espírita sabe que no se puede acortar el sufrimiento con el suicidio, porque en realidad eso es prolongarlo. Se debe acrecentar la fuerza y la fe para llegar hasta el final. Divaldo y Lucien se despidieron en ese avión y ambos sabían que sería la última vez que se verían en vida. Después solo le llegó a Divaldo una carta de despedida que escribió Lucien, que había logrado su sublime expiación por el pasado y ahora gozaba del triunfo de un alma redimida, lista para comenzar a vivir dentro de las leyes del amor. Profundo mensaje, increíble enseñanza, el vaivén de los tiempos, los espacios, los personajes, los ciclos, los grupos familiares, las familias de almas, los lazos sanguíneos, tantas cosas que aprender y escudriñar de este relato. Yo simplemente me quedé maravillada al terminar de leerlo. Es fascinante, recomendadísimo como siempre. Cómprenlo por Amazon, ayuden a La Mansión del Camino, que es la obra benéfica de Divaldo Franco, y con ello ayudan a todas las obras de caridad de esta casa espírita, ¿no? Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí, que les haya dejado sembrado un poquito de luz, esperanza y muchas reflexiones. Gracias por acompañarme en este viaje magistral por las letras y nos vemos hasta la próxima edición de qué trata el libro.